uno está acostumbrado a hablarle al mundo médico, ¿no? Eso es lo que hace uno como médico, pero dadas las circunstancias actuales en Chile, uno va entrando más, bueno, a la gente que no tiene relación con la medicina. Uno de los objetivos importantes de lo que yo les voy a conversar hoy es que ustedes se den cuenta que si en Chile se legaliza el aborto, porque como vamos a ver, el cuento de la despenalización es una especie de mito urbano, si se legaliza el aborto, sus hijos van a matar a sus nietos. Eso es lo que ocurre en una sociedad cuando hay ley de aborto. Y mis hijos probablemente también, porque tengo hijos pequeños. Ellos van a tener la oportunidad de decidir si mis nietos van a vivir o no. Parece insólito, pero eso es. Antes de empezar, les quiero contar varias cosas. Uno es que todo el currículum que se contó en palabras simples significa que yo veo mañana y tarde mujeres embarazadas que tienen problemas en su embarazo, ya sea ellas o ya sea sus hijos o las dos juntas. A eso me dedico desde el año 1998 y es lo único que hago. No veo mujeres que tienen cáncer ginecológico ni que tienen problemas hormonales, solo veo embarazadas de alto riesgo. Además, las veo en un contexto de vulnerabilidad, porque trabajo en un hospital público a tiempo completo, donde uno atiende a las mujeres más pobres de Chile, las que tienen menos soporte, las que tienen menos redes sociales, las que están más solas en sus problemas, que no tienen quien las acompañe, por lo tanto uno conoce cuál es la realidad del 85% de los chilenos que se atienden en el sistema público de salud. En segundo lugar, como ya dijeron, tuve la oportunidad de vivir en un país con ley de aborto, y no es lo mismo vivir en Europa que trabajar como ginecólogo en un hospital con ley de aborto. Claramente es distinto. Ahí uno ve cómo se aplica una ley de aborto supuestamente restrictiva como es la que quieren legalizar en Chile. Y por último, durante 10 años, de 1997 hasta el año 2007, trabajando en la Universidad Católica, yo atendía pacientes de la Fundación San José, una fundación donde las madres entregan sus niños en adopción y donde parte importante de esas niñas eran embarazadas por violación en el contexto de un abuso intrafamiliar. Por lo tanto, durante 10 años conversé, controlé y atendí los partos de muchas mujeres adolescentes embarazadas por violación. Por lo tanto, evidentemente, si uno no lo ha vivido en carne propia ni con un familiar cercano, sabe más o menos qué piensan, qué sienten, para dónde van y cuál es la visión que tienen ellas de su hijo. Bueno, vamos a empezar hablando de qué es el aborto legal, cuáles son los mitos y verdades, porque aquí, al igual que en todo el mundo, se ha mentido mucho al respecto. En un aborto, siempre el resultado final es que hay un individuo de la especie humana que se muere. Eso es lo que ocurre en un aborto, eso es una definición básica. Y es incómodo hablar del tema, nadie quiere hablar del aborto, es como que todos no... Incluso cuando una mujer ha tenido un aborto espontáneo, no lo cuenta. Nadie anda diciendo por la vida, no, yo he perdido tantos hijos, algo que se lo cuenta al doctor en el contexto de una consulta médica, es algo que da pena, es algo que genera un sentimiento de culpa. Cuando las mujeres pierden hijos de manera espontánea, durante años dicen, uy, ¿qué hice mal? A lo mejor no me tomé las vitaminas, no me controlé, y no han hecho nada, les tocó desgraciadamente perder un hijo, pero cuando es espontáneo el aborto hay un sentimiento de culpa. Imagínense cómo será cuando el aborto es porque la madre decide hacérselo. El aborto, técnicamente hablando, lo podemos dividir en espontáneo o provocado y inducido, y hay un punto que es súper importante. El aborto provocado puede ser ilegal o legal. Esto parece súper obvio. ¿A qué voy yo? A que cuando se habla de aborto legal se habla de algo como limpio, perfecto, regulado, pero es un aborto provocado. El aborto legal no ocurre de manera mágica que una mujer llegue a un hospital embarazada y sale no embarazada. Es porque alguien entre medio hace algo para eliminar al hijo de esa mujer porque ella tomó esa decisión. Es decir, de acuerdo a las leyes, la mujer decide y el médico ejecuta. Así funciona en todos los países del mundo. O sea, el aborto legal es provocado. El aborto legal siempre tiene 4 actores. La madre, el padre, el hijo y el médico. Pero el problema es que siempre las leyes le entregan la responsabilidad a uno solo, que es la madre. No hay ninguna legislación en el mundo que considere la opinión del padre. Y es súper paradójico. Los papás en Chile tenemos que firmar un papel para que los hijos menores de edad salgan del país. Cuando hay una ruptura familiar, los papás en Chile tienen que pagar una pensión alimenticia. Sin embargo, en los países con ley de aborto, los padres no pueden decidir sobre la vida de sus hijos, solo lo hace la madre. Y no solo lo hace la madre, se le entrega esa responsabilidad. Se le dice, usted decide, nosotros vamos a hacer lo que usted quiera. El hijo, evidentemente, no tiene opinión, nadie le va a preguntar y es imposible que responda. Y el médico tampoco tiene opinión. El médico está obligado por ley a hacer lo que decide la madre, independiente de que él opine que hay un problema médico o no, es un derecho de la mujer. Y la madre también es una víctima.
Aquí siempre se habla que la mujer elige, la mujer no elige. En los países con aborto legal o sin aborto legal, la mujer es empujada por las circunstancias familiares, sociales o legales a tomar una determinación que muchas veces no quiere. Nosotros venimos, entre comillas, de Europa, fuimos conquistados por los españoles. España era parte del Imperio Romano, tenemos una visión de, podríamos decir, de cultura europea o algo así. Y evidentemente en todos estos países está legalizado el aborto, salvo en el Vaticano. Y a nivel mundial, hoy en día la primera causa de muerte provocada por acción directa al ser humano es el aborto legal. O sea, se da la paradoja que la primera posibilidad de morir en el mundo occidental es morir antes de nacer. Parece insólito, pero eso es así. Entonces todo el mundo dice, no, es que esto es una propaganda de los pro vida. No es una propaganda. Para que ustedes se formen una idea, en los países con aborto legal, evidentemente el Ministerio de Salud lleva la cuenta a los abortos. Así como en Chile hay que entregar cuánta gente se opera la vesícula al año, cuántas cesáreas se hacen al año, cuánta gente se muere de cáncer pulmonar. En los países con aborto legal se cuentan cuántos abortos legales se hacen al año. Estos son los partos en promedio de los últimos 5 años en cada país y los abortos, lo que quiere decir que en todos los países que están nombrados acá, más o menos entre el 15 a 20% de las mujeres embarazadas se hace un aborto. 1 de cada 5 se va a hacer un aborto legal. En China no se sabe bien cuántas son, pero lo que se lleva a la cuenta es cuántas dosis de fármacos abortivos se venden al año. Y se venden 10 millones de fármacos abortivos al año, por lo tanto se asume que habría 10 millones de abortos al año. Entonces, si ustedes se fijan, solo en esos países, nada más que en esos países que son la nada del mundo, ¿ya? Tenemos al menos 11 millones de abortos al año. Hay contabilizados como 50 millones de abortos legales al año, estamos hablando autorizados por ley. Ahora, comparemos. Primera Guerra Mundial, hubo 20 a 30 millones de muertos más o menos, 5 a 7,5 millones de muertos al año. Segunda Guerra Mundial, el conflicto que más muertos ha tenido en la historia, 10 a 12 millones de muertos al año. Conflicto en Siria, actual, van 50.000 muertos al año. Y en solo 6 países que yo les mencioné hay 11 millones de muertos al año. O sea, solo en 6 países del mundo muere casi la misma cantidad de gente al año que en la Segunda Guerra Mundial. Y me faltan los otros 100 y tantos países del mundo donde también hay aborto legal. O sea, de esa magnitud de muerte estamos hablando. Esa es la mortalidad por aborto en el mundo. Y los que dicen esto son los que llevan la cuenta a los abortos, que son el Instituto Guttmacher, que es un instituto a nivel mundial que promueve el aborto y que le interesa saber cuántos hay. O sea, ellos son absolutamente pro aborto, no son cifras de alguien que está en contra, son cifras reales de gente que ve además todo el negocio que hay detrás. ¿Qué hace una ley de aborto? Permite legalmente la muerte intencionada de un individuo de la especie humana antes de nacer. Eso es claramente. No es la interrupción de un embarazo, no es el derecho a elegir, es eso, es matar a un humano antes de nacer. Y siempre implica el acto de matar. La muerte no es espontánea, uno tiene que hacer algo. Hay múltiples formas de aborto, unas que parecen menos traumáticas, otras más, pero el resultado siempre es el mismo, que es un niño muerto. Y una de las formas más traumáticas es que uno saca el feto en pedazos. Esto es un niño de más o menos 18 semanas de embarazo, esos son como 4 meses, donde se mete unas pinzas con el feto vivo, se agarra lo primero que uno encuentra, que puede ser la cabeza, un pie o un brazo, y eso se tira para afuera, el niño va siendo desarmado vivo, y finalmente, evidentemente, muere en este procedimiento médico, entre comillas, y esto es lo que queda. Estas fotos que ustedes ven son verdad. Esto ocurre en el hemisferio norte día a día, y eso que este feto quedó bastante completo. Hay algunos que quedan un poco más desarmados. Y debajo de la paciente, en el pabellón, hay un tarro de basura donde van cayendo todos los fetos y al final del día son eliminados y se venden a la industria que ocupa las células fetales, ya sea cosmética, alimenticia o experimentación médica. Eso está todo documentado y tampoco es un mito urbano. Bueno, técnicamente hablando, ¿qué es un aborto? Definición médica de aborto. Es la interrupción del embarazo espontánea o provocada antes de la viabilidad fetal. Ustedes tienen que haber oído a múltiples políticos, líderes de opinión, hablar de los famosos fetos viables o inviables, que eso está súper mal explicado, porque la viabilidad fetal es un concepto médico que se refiere a la capacidad de un ser humano para vivir fuera del útero sin o con apoyo de tratamientos médicos. Aquí no habla si ese ser humano viene sano o enfermo. Dice, sale del útero y yo lo puedo hacer respirar espontáneamente porque tiene 8 o 9 meses, o yo lo puedo hacer respirar con alguna tecnología que me permita sacarlo adelante como los prematuros. Eso es la viabilidad fetal. Cuando un ser humano nace antes de las 22 semanas y con menos de 500 gramos, desgraciadamente no hay nada que ofrecer y ese niño va a morir. Y eso puede ser, como dijimos, aborto espontáneo, que la mamá pierde su hijo, o aborto provocado.
¿Qué es una terapia? Es un tratamiento médico destinado a curar una enfermedad o a mantenerla estable en el tiempo. Hay enfermedades crónicas, por ejemplo, los diabéticos son diabéticos por toda la vida, requieren un tratamiento para siempre, los hipertensos también, y uno puede tener una neumonía y le dan antibiótico y se mejora. Eso es una terapia. Y evidentemente hay casos donde la terapia es paliativa, enfermedades no curables, fuera del alcance médico, que la persona va a morir, todos los cánceres, y se dan los cuidados paliativos para que esa persona sufra lo menos posible y tenga una muerte digna. Eso es una terapia. Entonces, si uno quisiera definir qué es el aborto terapéutico, es la interrupción de un embarazo, muerte fetal intencionada o directa, donde yo tengo la intención de matar a ese niño antes de la viabilidad fetal para curar una enfermedad. Y por razones obvias siempre es provocado. Si uno mira esto desde el punto de vista técnico, como lo vamos a ver, el aborto terapéutico no existe. Y ya se los voy a explicar por qué. ¿Cuáles son las 3 causales típicas de todas las leyes restrictivas? La primera se dice aborto por malformaciones fetales, mal llamada inviabilidad, o sea, yo tengo un niño que tiene algún problema que si la ley es muy restrictiva va a considerar las enfermedades más graves y si la ley es más amplia va a considerar cualquier malformación fetal. Aborto por riesgo materno, donde sale la paradoja de elegir entre la madre o el hijo. Tengo una mujer que tiene 3 hijos, está gravemente enferma, se puede morir, voy a dejar 3 huérfanos. Bueno, parece razonable, matemos al hijo, salvamos a la madre y nos quedan 3 huérfanos, pero la realidad es muy distinta. Y el aborto por violación, donde se plantea que la mujer sufre la peor agresión que puede sufrir, salvo el femicidio, que evidentemente eso implica la muerte, y se soluciona este trauma eliminando al hijo. Es decir, la mujer fue violada, terrible, macabro, está tan traumada que quedó embarazada, que yo le soluciono parte de este problema eliminando al hijo. Las leyes son creadas por el ser humano para regular una sociedad, esa es la idea, regular el derecho a propiedad, regular, bueno, 1000 cosas, ¿no? Los impuestos, todo. Entonces, así funcionan los países, hacen sus legislaciones. Pero los hechos biológicos son descubiertos por el ser humano, es decir, hay cosas que siempre han existido en la naturaleza que no van a cambiar y que el ser humano las descubre. Y una de ellas es el inicio de la vida, donde evidentemente está relacionado el tema del aborto. Y cuando uno habla del inicio de la vida, automáticamente entramos a la parte de aborto por malformaciones fetales. Y uno tiene que preguntarse, primero, ¿desde cuándo un feto está vivo? Porque si no estuviera vivo, no hay problema con el aborto. Si yo tengo un niño muerto en el útero, lo que hay que hacer es que nazca porque, bueno, pues está fallecido. Pero ¿cuándo vamos a considerar que un ser vivo, que un ser está vivo en las especies sexuadas? ¿Podemos poner un límite arbitrario a un proceso natural como es la vida? ¿Por qué digo esto? Porque parte importante de las leyes de aborto ponen límites. El aborto va a ser legal hasta las 12 semanas, hasta las 22 semanas, hasta las 30 semanas, etc. Y el proyecto de ley en Chile pone algunos límites para algunas causales. El ser humano, cuando es feto, es un paciente, ¿no? ¿Lo consideramos como paciente o decimos no vale hasta que nazca? ¿Y qué es un malformado letal? Que esto es lo que se está hablando hoy en día en Chile en la ley. Bueno, el inicio de la vida está súper claro desde el punto de vista científico. Ustedes van a haber escuchado a muchos líderes de opinión diciendo no, es que el embrión no vale, que a las 6 semanas, que a las 8 semanas. El inicio de la vida en las especies sexuadas no hay ninguna duda científica que se inicia con la fecundación, porque cuando el óvulo y el espermio en la misma especie se juntan, automáticamente forman un nuevo individuo de esa especie. Y cuando se junta un óvulo de perro, o sea, un espermio de perro con el óvulo de una perra, sale un perro. Y cuando se junta el óvulo de una mujer con el espermio de un hombre, sale un individuo de la especie humana. No sale una cosa que después va a ser humano. Sale un individuo de la especie humana y en el mundo científico no hay duda al respecto. La discusión está en desde cuándo ese individuo de la especie humana se le da el estatus de persona y los derechos como persona, que eso es una discusión filosófica y no médica. Y posteriormente sigue un continuo de la vida donde hay un orden predeterminado. Ustedes también tienen que haber oído hablar, no, que es un montón de células. No, no es un montón de células. O sea, bueno, técnicamente lo es, pero ese montón de células sigue un orden que siempre se cumple. Y la forma donde más se ha estudiado esto, paradójicamente, es con la fecundación in vitro, donde hay una máquina que se llama embrioscopio y hora a hora se ve lo que pasa con los embriones fabricados por fecundación in vitro y siempre pasa lo mismo. Todos los embriones humanos siguen el mismo orden, se dividen exactamente igual. Entonces, esto no es un montón de células que de repente le sale el pie a la cabeza, no es así. Sigue siempre el mismo orden. Y eso está estudiado tanto en humanos como en otras especies. Y este cigoto sigue el continuo de la vida, ¿no? Todos partimos en una fecundación
y si afortunadamente no tenemos un accidente, no tenemos una enfermedad grave o nadie nos mata por ahí, vamos a llegar a viejitos, veremos a nuestros nietos y el continuo la vida. Los nombres los ponemos nosotros para comunicarnos, no para facilitar las cosas. Uno no dice por ahí va un ser humano pequeño, uno dice ahí va un niño, ahí va un adulto, ahí va un adolescente. Entonces es para poder hablar, pero esto es el continuo de la vida. Punto súper importante que ustedes lo habrán visto en las clases de biología: la fecundación ocurre en la trompa y la implantación ocurre en el útero. El tema es que desde la fecundación hasta la implantación pasan 6 a 7 días y la mujer no tiene cómo saber que está embarazada porque el test de embarazo recién sale positivo aquí. Lo que no quita que ya va un embrión humano viajando que se va dividiendo con ese patrón conocido y que inevitablemente, salvo que haya un aborto espontáneo, va a seguir creciendo y va a ser igual que cualquiera de ustedes o yo que estamos aquí presentes a la edad que sea. Eso, así funciona el embarazo humano, donde la vida empieza en la fecundación y una vez que se implanta podemos saber que la mujer está embarazada. Ahora, ¿podemos poner límites arbitrarios a un proceso biológico continuo como es la vida? Sí se puede, siempre se puede. De hecho, si ustedes hacen un examen de sangre, dice el azúcar es normal hasta tal límite, uno puede poner límites arbitrarios. Pero cuando estamos hablando de la vida, eso no tiene ninguna base biológica, porque ¿cómo vamos a definir el límite? Yo hoy día tengo 44 años y 333 días, y mañana tendré 334 y yo me veo igual. Claro, soy distinto a cuando era niño, pero no hay mucho cambio. ¿Qué cambió? No sé, en una de esas peso unos gramos más, unos menos, pero es difícil definir un límite. Y cuando estamos hablando de la vida, ese límite puede ser peligroso. Podría implicar riesgo vital en base a leyes inventadas por nosotros mismos. La foto que ustedes ven ahí es un embrión humano que mide 64 milímetros y eso, a tablas conocidas en todo el mundo, equivale a un embarazo de 12 semanas y 6 días. Y la foto que ven acá abajo es un embrión humano que mide 69 milímetros y eso equivale a 13 semanas y 1 día. Entonces, si ustedes los miran en la pantalla, se ven igual, mide un par de milímetros más. Pero si yo hago una ley que dice que es legal el aborto hasta las 13 semanas, al de arriba lo puedo matar y al de abajo no. Porque el límite son las 13 semanas. Es decir, establecimos un límite arbitrario donde ustedes ven 2 embriones exactamente iguales, pero uno va a morir y el otro no. O uno pueden decidir que él muera o otro no. Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? Que no se alcanza a ver atrás. Estas fotos las hice yo y son 2 fotos de la misma paciente tomadas con 20 segundos de diferencia. Desgraciadamente no se ve la resolución, pero tienen 20 segundos de diferencia. Y eso es lo que hacemos todos los ginecólogos, porque cuando uno hace una ecografía toma varias medidas y elige la que se ve mejor. Entonces en el hemisferio norte se hace esto mismo, pero para acomodar la edad gestacional a la ley de aborto. Oye, me salió 4 milímetros más, bueno, mueve el ángulo para acá para que salga 4 milímetros menos y cae dentro del límite legal. Y eso se hace, y me consta porque lo vi, en innumerables oportunidades para que las pacientes pudieran estar dentro de los límites que permite la ley de aborto. Nuevamente, no es un mito urbano, es la realidad en los países con ley de aborto. Ahora, el ser humano intrauterino, ¿es un paciente? Sin duda que es un paciente. Al menos desde que irrumpió la ecografía en el mundo, hoy en día podemos diagnosticar enfermedades antes que nazca un niño, ofrecer tratamientos antes que nazca un niño, bueno, y también posteriormente, y evidentemente, al igual que en un adulto, en un niño, en un anciano, va a haber enfermedades no tratables y fuera de alcance médico, donde entramos al área de cuidados paliativos y pacientes terminales. Y tenemos que recordar que en medicina no hay ninguna enfermedad que se trate matando al paciente. O sea, yo no conozco nadie que llegue una paciente con un cáncer terminal y le diga, bueno, dentro de las terapias a ofrecerle tenemos quimioterapia, tenemos radioterapia y si usted quiere lo matamos. Eso no existe. Sin embargo, cuando es un feto, dicen, bueno, este niño no hay nada que hacer, entonces lo matamos. Lo que parece absolutamente ilógico cuando uno lo plantea así, pero a todo el mundo le parece súper natural cuando hablamos de aborto terapéutico. Entonces, hay una discordancia de pensamiento tremenda. Bueno, como yo les decía, hoy en día se operan los niños en el útero, tenemos diagnóstico prenatal, podemos conocer los cromosomas, se les puede hacer resonancia fetal, ecografía, hay instrumental quirúrgico para hacer cirugías intrauterinas. Bueno, y por supuesto, hay resultados. Y hoy en día tenemos pacientes que son tratados en el útero. Todos estos niños son chilenos. Esto ocurre aquí, en Chile, en hospitales públicos. Este niño que está acá tenía una malformación pulmonar que fue tratada en útero cuando tenía 28 semanas de embarazo, 6 meses. Fue prematuro, porque muchas veces terminan en eso. Este niño nació de un poquito más de 6 meses y medio. Bueno, y está vivo y sano. Estos 2 niños que están acá,
Yo no tengo ningún problema en mostrarlos porque la madre siempre me dice que los muestre. Ella se llama Claudia Cornejo, no sé cuál es Lucio y no sé cuál es Joaquín porque son gemelos idénticos. Y ellos nacieron en el año 2004, fueron diagnosticados in útero de una enfermedad gravísima de gemelos a las 20 semanas de embarazo, fueron operados in útero, nacieron de 8 meses y hoy día tienen 10 años. Entonces, ¿cómo no va a ser el feto un paciente? O sea, esto es la demostración viva en Chile de que nosotros diagnosticamos enfermedades en el útero, las tratamos y los niños viven y desafortunadamente a veces no, al igual que como nos puede pasar a cualquiera con una enfermedad grave. ¿Qué es un malformado letal? Que esto es una de las cosas que contempla el proyecto de ley que se está discutiendo actualmente. Es un feto que tiene una malformación no tratable en el útero, no tratable después de nacer y que inevitablemente lo va a llevar a la muerte. Es un paciente fuera de alcance médico. El tema es que no se mueran al tiro. Y uno puede hacer una ecografía y decir, bueno, este niño tiene una enfermedad letal y a lo mejor va a morir antes de nacer en el útero, porque la evolución natural de la enfermedad es que se muere en el útero. A lo mejor va a morir a la hora de nacer, pero a lo mejor va a vivir 6 meses. Entonces los enfermos letales es un mito que nacen y se mueren en 30 segundos. Y esa es una de las cosas que le genera una tremenda angustia a los papás cuando dicen, oye, a mí me dijeron que se iba a morir al tiro y esta guagua lleva un mes. ¿Se habrán equivocado? ¿Tendrá la enfermedad o no? Y ahí nosotros muchas veces cometemos un error que entregamos mal la información. Uno le tiene que decir a los padres, desgraciadamente, su hijo está enfermo, no tenemos nada que ofrecer desde el punto de vista médico, como le podría pasar a una mamá con un hijo con una leucemia que no responde a nada. Uno puede tener un niño de 5 años con una leucemia, fuera de alcance médico, el niño se va a morir, o como le puede pasar a un señor de 90 años con un hijo de 70 años con un tumor cerebral fuera de alcance quirúrgico. Le van a decir, no hay cómo operarlo, se va a morir. Y eso no significa que uno lo mate. Y aquí salen algunas de las malformaciones más importantes donde se ve la máxima sobrevida reportada. Todas estas son malformaciones letales y ustedes ven que la máxima sobrevida reportada es de a veces meses o años. ¿Qué es una excepción? Por supuesto que lo es, pero uno no sabe cuánto van a durar. Y cuando uno conversa con las madres que han tenido hijos malformados letales, todas agradecen haber podido acompañar a esos niños hasta la muerte. Agradecen haber podido tener a esos niños en brazos. Un mito súper importante. Ustedes tienen que haber escuchado que las embarazadas con hijos malformados tienen un riesgo medio etéreo, nadie sabe muy bien de qué, por lo tanto hay que hacer un aborto, porque la madre está en riesgo. Y eso es una tremenda mentira. La embarazada con un hijo malformado está sana. Y si no fuera por la ecografía, nunca sabría que su hijo está enfermo hasta el parto, como ocurría en los años 60. El hijo es el enfermo. Lo que no quita que la madre y la familia de ese niño está triste, como estamos todos cuando hay un hijo enfermo. Pero de ahí a decir que una malformación afecta a la salud de la madre y que la madre se va a morir por eso, es un cuento. Aborto terapéutico. Esto es lo que podríamos llamar aborto terapéutico, quiero decir por qué digo que no existe, que es la enfermedad materna agravada por el embarazo. Elegimos a la madre o al hijo. Esto existió. En los años 60 o 70, la tecnología en medicina no tenía el desarrollo suficiente como hoy, las UCI de adultos, las UCI neonatales no tenían el avance de hoy y había situaciones donde había que elegir entre la vida de la madre o el hijo. Y eso se hizo en todo el mundo y se hacía en Chile. Pero hoy en día tenemos tal nivel de tecnología que uno puede tener a mujeres con enfermedades gravísimas, hospitalizadas por largo tiempo en una UCI para sacarlas adelante y que permiten llevar a los niños hasta una edad de embarazo que son rescatables en una incubadora. Lo que sí existe hoy son condiciones donde a consecuencia de un tratamiento médico que no busca la muerte fetal, esta puede ocurrir. Por ejemplo, nosotros tuvimos una paciente que hubo que hacerle un trasplante hepático con 4 meses de embarazo, porque si no se iba a morir. Y el trasplante se hizo. Y desgraciadamente ese niño falleció. Por eso no es un aborto. Eso es tratar como corresponde a una paciente y a consecuencia de ese tratamiento ese niño fallece. O como nos tocó una mujer joven hace poco tiempo que tuvo un accidente en moto, llegó gravísima al hospital de Talca, de hecho hubo que amputarle una pierna y ella estaba embarazada con 10 semanas y el niño, producto de la hemorragia y todo, también falleció. Por eso no es un aborto. Con ella se hizo todo lo que había que hacer para salvarle la vida y a consecuencia del accidente mismo, más los tratamientos médicos, el niño falleció. No es matar directamente a un niño para tratar a la madre, es tratarla como corresponde y a consecuencia de eso fallece. Y otras veces no, uno la trata como corresponde y el niño anda súper bien y nace. Aborto por violación. Esto es un tema mayúsculo primero porque desde el punto de vista médico no hay mucho que decir. Porque la violación desde el punto de vista médico, estrictamente médico, no es un problema. ¿Por qué no es un problema? Porque lo más probable es que una mujer violada que se embarace
va a ser una mujer sana, con un hijo sano y va a tener un embarazo normal. Lo que no quita que esto es un drama. Nadie está diciendo que dé lo mismo. Yo estoy hablando estrictamente desde el punto de vista médico. Lo primero que tienen que saber es que prácticamente la totalidad de los embarazos por violación en Chile son por abuso intrafamiliar. La posibilidad de que una mujer violada por un desconocido en la calle quede embarazada existe, pero es cercana a cero, porque se tendría que dar la coincidencia de que esa mujer fuera violada en su periodo fértil y que quedara embarazada con lo que en medicina se llama coito único, y esa posibilidad es extraordinariamente baja. No es que no exista, pero es muy rara. Por lo tanto, el problema aquí es un problema social del abuso intrafamiliar con una violación reiterada de una menor de edad por un familiar cercano que finalmente se embaraza. Entonces, entramos en una parte que es netamente valórica, donde uno tiene que pensar, ¿el único culpable es el violador? Obvio, no creo que alguien piense que esa niña o adolescente sea la culpable. Es totalmente comprensible el dolor que la situación genera. Por supuesto, es un drama familiar, social, macabro que habla de una situación familiar insostenible. Y uno claramente puede cuestionar si el tratamiento de ese dolor es eliminando a uno de los inocentes afectados, que es el hijo. Esto tiene muchos matices y lo podemos conversar, pero el concepto es que la solución al embarazo por violación no es el aborto, es sacar al violador o sacar a la mujer del ambiente donde está metida. Ojalá que fuera el violador para que se fuera preso. Y siempre existe la posibilidad de adopción. En Chile hay múltiples instituciones que se dedican a la adopción y evidentemente en lo que estamos bajo y falta es implementar políticas de apoyo a las víctimas. Ni siquiera esto de las víctimas es para la violación. En general, para mujeres en situación vulnerable que están embarazadas. La mujer que fue abandonada por el padre de su hijo, la mujer que se ve muy afectada porque dice tengo 5 hijos, viene otro, no sé qué hacer, no sé cómo mantenerlo, la mujer que está estudiando y que no quiere contarle a los papás. Esas son situaciones vulnerables y eso es lo que requiere de apoyo en Chile. Esto es una visión general de la parte médica, algún aspecto legal, y ahora vamos a entrar de lleno a cómo es el asunto de la ley de aborto. Lo primero que ustedes tienen que tener claro es que para obtener una ley de aborto hay que mentir. Y hay que mentir de manera descarada y de manera continua a la sociedad. Porque ustedes entenderán que si yo salgo a la calle y paro a la primera persona que vaya pasando por allá y le digo, ¿usted está de acuerdo en que una mujer pueda decidir matar a su hijo? Van a decir, usted está loco, ¿cómo se le ocurre? Pero si yo le digo, ¿usted está de acuerdo con la ley de aborto? Me va a decir, obvio. Entonces uno dice, ¿cómo? A ver, me acaba de decir que no puede matar a su hijo, pero cuando le hablo de la ley de aborto usted me dice que sí, que está de acuerdo. ¿Cómo se llega a que la sociedad piense así? Se llega mintiendo por décadas. Y eso implica que hay líderes de opinión que le mienten a la sociedad para convencerla de que está bien el aborto. El ejemplo más claro de eso es este señor que ustedes lo pueden buscar por internet, que se autollamaba el rey del aborto. Es un médico canadiense que se llama Bernard Nathanson, que él trabajó en Estados Unidos mucho tiempo y a finales de los años 60 hizo el mayor lobby en Estados Unidos para tener ley de aborto. Él era dueño de una clínica abortiva, él se reconoce responsable de 75.000 abortos legales en Estados Unidos, de los cuales 5.000 los hizo él, entre ellos un hijo. Él mató a uno de sus hijos. Él tuvo varias parejas en su vida y una de sus parejas se embarazó en un momento que ellos consideraron que no era el adecuado y él dijo, bueno, ¿quién es el mejor haciendo aborto? Yo te hago el aborto. Él mató a su hijo. Y en un periodo de su vida, cuando empezó la ecografía, él empezó a hacer ecografías, porque esto era antes de que empezara la ecografía, y dijo, chuta, estoy matando gente, o sea, yo hago una ecografía y aquí hay un niño que se mueve y se chupa el dedo y está vivo. Y se dio vuelta la chaqueta y dijo, estamos mal. Y él se transformó en uno de los principales detractores de la ley y en un promotor de las causas pro vida, y contó cómo lograron la ley de aborto. Dijo, mira, esto es muy simple, si esto es una táctica que funciona a la perfección. Si ustedes quieren tener ley de aborto, lo primero es apoderarse de los medios de comunicación y mentir a tarea. Inventen cifras de aborto clandestino, digan que hay miles de mujeres que se hacen aborto clandestino y digan que hay miles de mujeres que mueren por aborto clandestino. Y con eso lo transforman en un problema a la sociedad. La sociedad tiene que decir, esto es macabro, esto hay que solucionarlo y regularlo para que no exista o para que disminuya. Y eso se hizo en Chile. Porque varios de ustedes deben estar convencidos que en Chile hay 200.000 abortos clandestinos, porque lo tienen que haber escuchado, lo que es falso. Segundo lugar, él dijo, ustedes tienen que ridiculizar a la Iglesia Católica. Es la única vez en toda la exposición que voy a nombrar a la Iglesia Católica, porque aquí cuando uno habla a los católicos, dicen, que usted es católico, no vale lo que opina, pero esto lo dijo Bernard Nathanson. Ridiculiza a la Iglesia Católica y aprovecha los medios de comunicación para decir que la jerarquía católica es contraria al aborto, pero que los católicos quieren el aborto. ¿Cuál es el mensaje?
los curas son unos retrógrados, los católicos quieren aborto. Y para eso inventaron encuestas donde decían los católicos en un 70% están de acuerdo con el aborto. Entonces, cuando otro católico lee eso, dice, chuta, yo soy católico. Ah, y todos los que piensan como yo están de acuerdo. Bueno, entonces yo también, pues. Y en el fondo van sensibilizando a la población. Y este señor dijo que inventaban encuestas. Léanlo en internet y lo buscan porque es realmente sorprendente. Y lo tercero, que hoy día no es sostenible, pero en esa época sí, decía que hay que desacreditar a cualquier científico que diga que la vida empieza con la concepción. Digan que es mentira, que es un ignorante. Hoy en día eso no hay cómo hacerlo, pero sí tenemos grupos que dicen que el embrión no vale antes de las 6 semanas, antes de las 8 semanas, porque ya es indiscutible que está vivo, ¿no? Eso no está fuera de discusión. Más mentiras. Una vez que ya tienen a la sociedad sensibilizada, es decir, el aborto es correcto, hay que hacerlo, hay que encontrar el caso índice. Eso significa encontrar una situación dramática para justificar la ley. Es decir, no, mira a esta mujer que lo está pasando pésimo, en realidad, ¿cómo va a seguir embarazada? Y eso fue lo que se hizo en 1970 con el famoso juicio de Roe versus Wade, que también lo pueden buscar por internet. Roe era una mujer embarazada que fue violada por una banda de pandilleros y quedó embarazada, y Wade era el fiscal que estaba defendiendo al Estado, como dice, en contra de la ley de aborto. Y esta mujer dijo, yo fui violada, yo no quiero este hijo. El juicio duró 3 años, entre medio nació el hijo y fue entregado en adopción. El problema es que Roe, que se llama Norma McCorvey, varios años después dijo, ¿saben qué? Mentira, a mí no me violó nadie. Y la verdad es que esto era un puro cuento, que conmigo hablaron 2 abogadas feministas y me dijeron que esta era una causa importante para la mujer y yo les compré el cuento, bueno, y inventamos toda esta historia. Pero yo nunca fui violada. Y la verdad es que estoy profundamente arrepentida y yo quiero bajar la ley que lleva mi nombre porque a mí es una vergüenza. Y hoy en día esta mujer es una activista contraria al aborto. Pues, por lo tanto, en Estados Unidos se consiguió la ley inventando cifras y con un caso de violación que nunca existió. Así se logra la ley de aborto. ¿Qué ha pasado en Chile? Ustedes tienen que haber escuchado la famosa cifra de los 160.000 abortos legales al año y que mueren miles de mujeres por ese motivo. Por lo tanto, si yo ordeno este cuento, el aborto va a ser en los hospitales, va a ser súper limpio, las mujeres no se van a morir, etcétera, etcétera. Les aviso desde ya que el aborto legal hecho en hospitales también tiene complicaciones, también tiene mortalidad, también tiene mujeres que terminan sin útero. Por lo tanto, es un mito que si va al hospital no pasa nada. ¿De dónde sale esa cifra? Nuevamente, el Instituto Guttmacher en 1994, ante la reticencia de Latinoamérica a hacer leyes abortivas, que evidentemente ha cambiado en el último tiempo, luego de este engaño a la sociedad, hizo un trabajo científico, entre comillas, donde ellos fueron a 289 hospitales en 6 países, que eran México, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador y no me acuerdo cuál otro más, y llegaban y decían, ¿quién tiene un cargo importante aquí? Podría ser el director del hospital, un jefe administrativo, el jefe de una maternidad, y le decían, ¿cuántas pacientes hay hospitalizadas por aborto hoy? Mire, hay 7. Ah, ya. ¿Cuántas cree usted que están porque el aborto fue provocado? Una seguro, porque sabe que nos contó, llegó con fiebre, así que esa fue un aborto provocado. ¿Cuántas más? No, mira, hay una que parece porque contó una historia media extraña y las otras son abortos espontáneos. Muy bien. Y en base a esas 2 mujeres que usted tiene hospitalizadas, ¿cuántas cree usted que se hicieron un aborto provocado y no llegaron al hospital? No, mire, yo calculo que pueden ser unas 5 por cada una que llega, o 10 por cada una que llega. Y dijeron, perfecto, entonces debe haber como 160.000 abortos. Esa fue la forma científica como se calcularon esas cifras. Para que ustedes tengan una idea, el año 94 en Chile había 300.000 partos al año. Este estudio en el fondo está diciendo que 1 de cada 3 mujeres hace un aborto ilegal. Ni en los países donde el aborto lleva 30 años se llega a esa cifra, lo cual evidentemente es mentira. ¿Y cuáles son las cifras de Chile? Nosotros tenemos unas cifras espectaculares, como cualquier país desarrollado. Tenemos la mortalidad materna más baja de toda América, salvo por Canadá. El único país donde se mueren menos mujeres por embarazo es Canadá. Nosotros venimos después. Por lo tanto, no se puede decir que porque no hay ley de aborto, las mujeres se mueren más. Mito urbano. Evidentemente, hay mujeres que fallecen. Hay 250.000 partos al año y de esas madres, desgraciadamente, 40 a 50 se mueren por complicaciones del embarazo, parto o posparto. Pero las muertes por aborto, de esas 50, son 2 a 4 al año. Y estamos hablando de aborto en general, porque la estadística no mide aborto provocado o espontáneo. Es decir, al año 2 a 4 mujeres mueren a causa de un aborto, espontáneo o provocado. Por lo tanto, el aborto en Chile no es un problema de salud pública y hace más de 10 años que no es la principal causa de muerte de las mujeres.
Por lo tanto, una ley de aborto no va a disminuir la muerte de las mujeres embarazadas. Y eso lo reconoce hasta el Ministerio de Salud hoy en día. Vean ustedes qué pasó con la estimación pre-ley de aborto, es decir, este drama horroroso donde está lleno de abortos. Para que ustedes se formen una idea, en España hay 400.000 partos al año y previo al aborto la gente decía que había 200.000, o sea que la mitad de las mujeres están haciendo un aborto. Sin embargo, cuando se aprueba la ley de aborto, ustedes ven que lo que ocurre es mentira. Son las cifras absolutamente desiguales, o sea, alguien se encargó de mentir, de decirle a la población que esto era un drama espantoso, que había cientos de miles de mujeres abortando y cuando el aborto pasa a ser legal, no es que haya pocas, pero el número es infinitamente menor, o sea, con una mentira se consigue algo. Y en Chile también tenemos nuestra mentira. Como ustedes saben, el Colegio Médico en enero de este año hizo una encuesta que respondía por 6.000 y tantos médicos, donde se preguntó por las causales, es decir, ¿usted como médico está de acuerdo con las causales propuestas por la ley? Y salió que el 56% de los médicos está de acuerdo con legislar para el aborto, entre comillas, terapéutico. El tema está en que las preguntas fueron mal hechas. Y cuando comentemos la ley les voy a explicar por qué fueron mal hechas. Y si en una encuesta la pregunta está mal hecha, evidentemente deja de ser válida y los resultados no pueden ser considerados. Pero esto salió en todos los diarios de Chile. Los médicos estamos de acuerdo con la ley de aborto. ¿Qué dice el proyecto de ley? El título del proyecto de ley, enviado el 31 de enero de este año, dice que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. Ya el título se presta para cualquier cosa. Desde el punto de vista legal, legalización es que algo que era un delito deja de serlo. Despenalización es que algo que es un delito sigue siendo un delito, pero bajo ciertas circunstancias no tiene pena. Por ejemplo, imagínense, como yo contaba ayer, que a contar de mañana dicen el robo es un delito, pero si usted roba porque tiene hambre y no tiene que comer, no tiene pena. Es decir, sigue siendo un delito, pero como usted robó porque no tenía que comer, no tiene castigo. ¿Qué va a ocurrir? Que todos van a robar diciendo que no tenían que comer, pues. Es como obvio, ¿no? Así funcionan las leyes en todo el mundo. El resquicio legal que tengan, vamos ocupándolo. La legalización sería decir, el robo no es delito, usted puede hacer lo que quiera, bajo cualquier circunstancia, no importa. Segundo punto es que el título en ninguna parte dice aborto, y eso es una constante en todas las leyes del mundo. No existe ninguna ley de aborto del mundo que se llame ley de aborto. Siempre se habla de interrupción del embarazo. ¿Por qué? Porque el aborto, como definición médica, es hasta las 22 semanas de embarazo. Cuando yo hablo de interrupción, automáticamente me abre la posibilidad de matar niños hasta el trabajo de parto. Y así funciona en las leyes del mundo. Ustedes han escuchado que en Chile no hay ley de aborto, lo que es mentira. Hoy en día tenemos un artículo del Código Sanitario que es tremendamente restrictivo, que dice no podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto. Esta es nuestra ley de aborto hoy en día. Lo que no quita que cuando uno, por alguna circunstancia, como yo les explicaba, se ve obligado a tratar a una madre y que finalmente termina en la pérdida del hijo, eso no está penado por la ley. Y no hay ningún médico ni paciente presa en Chile porque haya terminado un aborto a consecuencia de una acción médica, que no es lo mismo que la finalidad del acto sea matar al feto. Por lo tanto, nuestra ley de aborto, por así decirlo, permite resolver los problemas técnicos a los que nos vemos enfrentados día a día. El proyecto enviado por el Ejecutivo es restrictivo, pero solo en el papel, como todas las leyes restrictivas del mundo. Y el primer artículo dice que el aborto va a estar despenalizado cuando la mujer se encuentra en riesgo vital, presente o futuro, de modo que la interrupción del embarazo implique reducir un peligro para su vida. ¿Dónde está el truco? Futuro. Y eso fue lo que fue mal preguntado en la encuesta del Colegio Médico, porque en la encuesta del Colegio Médico decía riesgo vital, nada más. Todo médico sabe que desde el momento que una mujer se embaraza, automáticamente tiene riesgo vital a futuro. Y eso es obvio. Toda embarazada tiene un riesgo de morir, lo que no quita que ese riesgo es cercano a cero. Entonces, como la ley la interpreta un juez y no un doctor, una paciente podría decir, doctor, ¿yo me puedo morir? Bueno, claro que se puede morir, pero es insólito. Si usted está sana no le va a pasar nada. ¿Pero me puedo morir? Sí. Ah, entonces yo quiero un aborto. Eso parece ridículo, parece insólito, pero en los países con ley de aborto lo que vale es el derecho a la mujer, no la opinión del médico. O sea, si yo le digo, señora, usted está sana, a usted la podemos tratar bien, el riesgo que tiene es cercano a cero. Sí, pero la ley dice que si yo tengo riesgo vital a futuro, yo estoy en mi derecho de solicitar un aborto. Por lo tanto, la ley me avala a mí. Y eso es verdad. Por lo tanto, esa mujer puede solicitar un aborto, esté sana o enferma, con un hijo sano o enfermo, por riesgo vital a futuro. Por lo tanto, ese es el resquicio que va a tener la ley en Chile para el aborto a libre demanda.
Segundo, que el embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética incompatible con la vida. La ley en Chile solo habla de fetos incompatibles con la vida, no habla de otras malformaciones, pareciera ser más restringida, pero como dijimos, algunos niños incompatibles con la vida, la verdad es que duran más. Y el otro punto súper importante es que existe el error ecográfico. Nosotros nos equivocamos y de repente le decimos a una señora, su hijo tiene tal cosa, y no tenía eso. Y todo ginecólogo tiene en su historia médica 1, 2, 3 o 5 pacientes a las que le dijo su hijo se va a morir y los niños están corriendo en el colegio o están en cuarto medio como ustedes. Por lo tanto, el diagnóstico final de una malformación es después que nace un niño. Es distinto hacer una ecografía a verlo cuando nace. Punto súper importante. En las primeras 2 causales no hay límite de edad gestacional. ¿Qué quiere decir eso? Significa que esta ley, sin decirlo en el papel, al igual que otras leyes en el mundo, permite la muerte provocada del feto en cualquier momento del embarazo, incluido el trabajo parto. Eso es legal en Inglaterra, en Francia, en Holanda, en Italia. O sea, uno puede matar a un niño de 9 meses de embarazo porque todavía no ha nacido, ¿ya? ¿Cómo se hace eso? Con un feticidio. Ese es el nombre técnico, entiéndase homicidio fetal. ¿Cómo se hace el feticidio? Bueno, ustedes tienen el feto y uno, mediante ecografía, encuentra el corazón, le pincha el corazón, mete una sustancia que se llama cloruro de potasio, si a cualquiera de ustedes se la mete en la sangre le da un paro cardíaco, ese niño se muere y nace fallecido, porque en todo el mundo el niño que nace fallecido nace muerto, y si nace vivo y lo matan después, eso es infanticidio y evidentemente es un delito. Entonces esta es una forma muy elegante de sacarse el delito de encima, matamos al niño adentro hasta los 9 meses y nace muerto, con lo cual nadie se va preso. Esto se hace en todos los países con aborto legal y en Chile la ley sin decirlo lo permite, al igual que en todos los países con aborto legal. ¿Qué pasa respecto de la violación? Aquí hay un límite. El límite dice que si la paciente es mayor de 14 años, el aborto se puede realizar hasta las 12 semanas y si es menor de 14 años hasta las 18 semanas. Ese límite está puesto en el entendido, como yo les dije, que la gran mayoría de los abortos por violación son en el contexto de abuso intrafamiliar, por lo tanto, una niña menor de 14 años, primero, a lo mejor ni siquiera se le va a ocurrir que está embarazada y segundo, probablemente va a tener mucho susto de denunciar esa situación y por eso el diagnóstico de embarazo va a ser más tardío. En ese contexto está pensado. Pero hay puntos a considerar. Lo primero es que existe documentación claramente avalada de hace más de 10 años que al menos a las 18 semanas hay dolor fetal. Al feto le duele lo que uno le haga. Y antes de las 18 semanas no se sabe si le duele porque no hay cómo tomar una muestra de sangre fetal. No es que no le duela, es imposible saberlo. Embriológicamente hablando, a contar de las 11 semanas el sistema nervioso central está terminado, por lo tanto, probablemente el feto siente dolor y más encima siente más dolor que un adulto o más dolor que un niño, porque en el sistema nervioso existen, como ustedes saben, vías que inhiben los estímulos y vías que estimulan los estímulos. Y los fetos, las vías inhibitorias del dolor no las tienen, por lo tanto un estímulo doloroso les debería doler más que a un adulto. Tema importante respecto de la violación. Dice que no se puede someter a la mujer a un proceso penal como condición para interrumpir su embarazo y que la confidencialidad de la consulta médica prima por sobre la denuncia. ¿Qué está diciendo esto? Que el agresor queda impune. Es decir, viene una niña violada por su padrastro, situación que desgraciadamente existe en Chile, y está embarazada. La llevan a una urgencia de maternidad. El padrastro dice que no van a denunciar la violación, que es un delito, y solicita el aborto porque ella es menor de edad. Y esa niña le van a hacer un aborto y va a volver a la misma casa para seguir siendo violada por la misma persona y el tipo va a quedar impune. Eso es lo que dice la ley de aborto en Chile. Y esto fue cuestionado por la Corte Suprema, que es la máxima instancia judicial en Chile, y dijeron es impresentable que esta ley deje un delito impune. La violación tiene que ser denunciada, pero la ley dice que no es una obligación denunciarla cuando consulte una paciente. Confidencialidad. Esto es más complejo aún, porque se dice que esta ley es por 3 causales, pero aquí dice que la confidencialidad va por sobre la denuncia ante la interrupción de un embarazo realizada por la mujer o por un tercero con su consentimiento, por ninguna de las 3 causales. O sea, hasta la paciente que llega con un aborto hecho por su cuenta, que no cumple ninguna de las 3 causales y no es denunciable. ¿Qué significa eso? Esto es la legalización del aborto bajo cualquier circunstancia. O sea, es mentira que la ley es restrictiva. ¿Qué pasa respecto de la objeción de conciencia? Porque esto es terrible.
O sea, obligar a toda la gente en medicina, si usted tiene que hacer aborto, todas las leyes del mundo dicen, sí, mire, pero usted puede decir que usted no quiere hacerlo, usted es objetor de conciencia, usted se niega a hacer el aborto. Ni un problema. Primero, que la objeción de conciencia solo incluye a los médicos, no incluye a matronas, no incluye enfermeras, no incluye tecnólogos médicos, auxiliares, nada. O sea, el resto del equipo médico tiene que hacer lo que le digan y no puede decir nada. El médico se puede negar, ¿ya? O sea, en el fondo es súper injusto para todo el equipo médico. Pero esto va más aún. Aquí puede ocurrir este hecho, que cuando el aborto es que requiere atención inmediata e impostergable, y impostergable se refiere a un límite, o sea, cuando llega una niña violada con 14 semanas, se cumple el límite y el aborto tiene que ser hecho hoy. Eso es un aborto impostergable desde el punto de vista legal, ¿ya? El médico que es objetor de conciencia no puede negarse si es el único que está, es decir, la objeción de conciencia no existe. O sea, yo estoy de turno, médico único, como ocurre en muchos hospitales de Chile, un jueves en la tarde, me llega una paciente con 12 semanas violada, el plazo se vence hoy, yo no puedo ser objetor de conciencia, le tengo que hacer el aborto. Y recordar que el aborto impostergable no es una paciente grave, es el cumplimiento de una fecha estipulada por ley. Entonces, lo que ustedes tienen que tener súper claro es que la gran mayoría de los países inicia una ley de aborto restrictiva en el papel, terminan con una ley de aborto libre hasta los 3 meses de embarazo. El mejor ejemplo de ello es España. En España se hizo aborto restrictivo por 3 causales similares a las en Chile en 1987. Ustedes ven el número de partos, más o menos estable, entre 450.000 partos. Los abortos van aumentando hasta que se llega a un número que es alrededor del 20% de las embarazadas, como yo les mostré en varios países. Pero aquí lo notable es que el año 2009 la ley cambió en España y permitió, hasta el día de hoy, el aborto libre hasta las 14 semanas, por decisión de la mujer, sin ninguna causal. Y el número de abortos no aumentó. Entonces uno dice, esto es insólito, se permite el aborto libre, pero sigue la misma cantidad de abortos. ¿Cuál es la conclusión obvia? Que era libre. Todas podían abortar por lo que quisieran con una ley restrictiva. Y lo más sorprendente de esto, si ustedes miran esta estadística, rojo es aborto por enfermedad materna, hasta el año 2009. Verde es aborto por decisión de la madre, a contar de la ley. Y fíjense ustedes que hasta el año 2009 el 97% de los abortos legales eran por enfermedad materna. Y mágicamente, un año después, el 90% de esas mujeres se mejoraron y pasaron a hacerse un aborto por decisión médica. Eso es reírse de la ley. Ley de aborto restrictivo que en el minuto que uno la cambia se mantiene el número de abortos y lo único que cambia, lo único distinto es la causal que dice la mujer para hacerse un aborto. La ley de aborto es un camino sin retorno. No hay ningún país que haya derogado la ley después de aprobada. No existe ningún país en el mundo que diga, ¿sabe qué? Es tan terrible esto que vamos a terminar con la ley de aborto. Hay lugares donde se ha legislado haciendo métodos de aborto menos traumáticos. Hay lugares donde está prohibido aspirar fetos, donde está prohibido sacarlos por pedazos, lo que no quita que los siguen matando igual. Y la aprobación en una sociedad de la ley de aborto no resuelve un problema médico, no resuelve un problema de salud pública, más genera un problema médico por las secuelas psicológicas y psiquiátricas del embarazo, sino que consiste en introducir una ideología donde la vida humana pierde valor y es el punto de partida para otros tipos de muerte como es la eutanasia. Y hoy en día ya se está hablando de esto, traducción al castellano, aborto después de nacer. ¿Por qué esos niños tienen que vivir? Esto es una idea filosófica, pero que ya está muy en discusión, que dice que debería estar permitido matar a los niños en los primeros 3 meses de vida cuando vienen gravemente enfermos o cuando la familia no los pueda mantener. Eso es lo que dice esta idea que ya está siendo bastante publicada en Europa. Y por último, recordarles esto que es como una caricatura, ¿no es cierto? En el mundo, cuando se discute el aborto, están los grupos pro-life y los grupos pro-choice. Pro-life, pro-vida, pro-choice, pro-elección. Siempre se dice que la mujer elige abortar y que ella tiene la decisión, etcétera, etcétera. No conozco, ni en Chile ni en el extranjero, ni en país con ley de aborto, ni en país sin ley de aborto, una mujer que a uno le diga, mire, sí, yo lo pensé, vi mis opciones y en realidad pensé que lo mejor era abortar, yo elegí. La mujer nunca aborta por elección, siempre aborta porque está en una situación tan dramática y tan abandonada y solitaria que siente que no le queda otra que abortar. Y eso corre para países con y sin ley de aborto. En los países con ley de aborto, la mujer dice, bueno, es que no sabía mucho qué hacer y el equipo médico me dijo que era lo mejor. Eso no es una elección. Y por otro lado, los grupos pro-life siempre tratan de preocuparse de la vida de la madre y la vida del feto. Y para terminar,
les quiero poner esto que es realidad nacional, solo quiero que escuchen. Y cada aborto en el país es una señal de cómo sociedad estamos llegando tarde. Yo quiero señalarlo, nosotros consideramos que el aborto es más social. Ojalá nunca en una sociedad ninguna mujer tuviera que vivir el drama de la interrupción del embarazo. No hay nadie que quiera el aborto, no hay ninguna mujer que le guste el aborto, no hay ninguna mujer que esté con el aborto. A nadie le gusta el aborto. Por definición, es una situación dura, crítica en la biografía de una persona, de una mujer, indeseable. Ninguna mujer en Chile, yo creo, o ninguna mujer, siendo mujer, creo que piensa en querer abortar. El aborto es un mal y que es trágico. Y quiero decir que nadie está a favor del aborto. Nadie. Nadie. Y es algo terrible, es algo doloroso, es algo realmente dramático. Hay que reconocer que en el aborto hay una muerte y se está ocasionando una muerte. Eso es dramático. Porque nosotros tenemos que trabajar por salvar la vida de fetos. Nosotros no tenemos que andar matando fetos ni embriones, sino a nosotros no nos recibimos para eso. Yo creo que ninguna persona en este país, o muy pocas, menos del 1%, puede estar de acuerdo con el aborto. No hay ningún tratado que reconozca directamente el derecho al aborto. Yo diría que, fíjate que, lo primero hay que decir que a ninguna mujer le gusta abortar. Esto es súper importante. Cuando uno ve esto, no queda más que preguntarse si tiene alguna lógica ofrecerle a la sociedad algo que todos los actores consideran malo. Toda la gente que ustedes escucharon son promotores públicos de que en Chile haya ley de aborto. Evidentemente los que no aparecen ahí somos los que somos contrarios al aborto y pensamos exactamente lo mismo, que el aborto es malo. El sentido común dice que no. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Concepción, soy del Monte Tabor y Nazaret. Yo quería preguntar, ¿qué pasa con el sistema de adopción en Chile? Porque lo que yo tengo entendido es que las guaguas que no se adoptan se van al Sename y las cifras de violación, drogadicción y maltrato en el Sename son muy altas. Por lo tanto, si es que hay una persona y una madre que está esperando guagua y dice, prefiero abortarla a que se quede en unas condiciones de adopción muy malas, ¿qué está haciendo Chile para mejorar el sistema de adopción? ¿O es que en verdad no es malo el sistema? Hay varios puntos. Ninguna mujer dice que se quiere hacer un aborto para que su guagua no vaya a ser adoptada porque va a estar mal. Los motivos por los que las mujeres se hacen abortos ilegales en Chile son muy diferentes. O sea, ninguna dice, no, yo prefiero abortarlo antes que se haga un centro de adopción. Eso es otro mito urbano. La mujer en Chile aborta porque es abandonada por su familia y su sociedad, o sea, y la sociedad completa. Primera causa de aborto clásica, mujer que queda embarazada cuando no lo esperaba y su pareja le dice, bueno, tú decides, yo te apoyo en lo que sea, o yo me voy, arréglatelas como quieras. Y esa mujer ni se le ocurre pensar en adopción ni nada, esa mujer se encuentra en una situación desesperada que no sabe qué hacer y alguien la guía por aquí y por acá y aborta, ¿ya? Estamos al debe como sociedad, como Estado, porque hay serios problemas de lo que es acompañamiento en embarazo vulnerable y el tema de la adopción no es solo el Sename. Hay múltiples instituciones en Chile que recogen niños que van a ser adoptados y lo que tú cuentas del Sename es complejo. El Sename es una entidad que está severamente cuestionada en la actualidad, no sé si va a seguir funcionando porque todo lo que tú dices es real. Es un problema no resuelto y evidentemente si uno dice no a la ley de aborto, tienes que ofrecer la alternativa de acompañamiento. En este minuto también se va a legislar respecto de políticas de acompañamiento al embarazo vulnerable, porque eso requiere fondos, eso es caro de implementar. Existe en algunos lugares, en otros no, pero es un problema que desgraciadamente no está resuelto, es algo que claramente tiene que desarrollarse más de lo que ya está, pero el Sename no es la única institución. Hans Peña, Colegio Parroquial Santa Rosa. ¿Por qué Chile sigue siendo uno de los 5 países que no cuenta con una ley que permita la interrupción del embarazo? Mira, qué buena la pregunta. Lo primero, a ver, yo les he comentado que aquí hay una desinformación de largos años.
eso es mentira. Chile, como yo les mencioné, tiene una legislación tremendamente restrictiva, pero la tiene. Y esa legislación es muy similar a la legislación que tienen 66 países en el mundo que contemplan, bajo diversos artículos, la posibilidad de interrumpir un embarazo por riesgo vital de la madre. Y eso se hace en Chile cuando corresponde hacerlo de acuerdo a una buena práctica médica. Y si ustedes vieron ese artículo de la ley, dice claramente que no se puede hacer algo cuyo fin sea un aborto. Es decir, si mi fin es matar al feto, eso siempre es ilegal. Pero si yo tengo que tratar a una mujer de una enfermedad y a consecuencia de eso fallece el hijo, eso no es ilegal, nunca lo ha sido y se hace en todos los hospitales de Chile. Y esa es la situación legal de 66 países en el mundo. Por lo tanto, este mito de los 5 países sin ley de aborto es un cuento más que se ha expandido a la sociedad, como los 160.000 abortos, etcétera, etcétera. Eso es la historia. Fundación Educacional Alto Las Condes. Tu aporte es educación.